Bien, vamos con el ejercicio 4 de la guía. Dice, se dispara un proyectil desde la cima de una montaña. Vamos acá. La montaña tiene una altura de 150 metros de altura, con una velocidad inicial de 180 metros sobre segundo, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Sí? Ese es el ángulo θ. Es decir, este ángulo de acá, ¿no? 30 grados. Despreciando la resistencia del aire, les pide calcular la distancia horizontal desde el cañón al punto de caída, es decir, esta distancia de acá, la distancia horizontal, es decir, la distancia en X, y la altura máxima alcanzada por el proyectil, es decir, esta altura de acá. ¿Sí? La I máxima. Bien. Para contestar la primera pregunta, que es una distancia en X, bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular las componentes en X iniciales, las componentes iniciales en X y en Y de la velocidad. La velocidad inicial en X, entonces es la velocidad inicial por el coseno del ángulo. En este caso nos va a quedar 180 por coseno de 30, que es 155,88 metros sobre segundo. Y recuerden que esta va a ser constante a lo largo de todo el movimiento, porque en X la aceleración es 0. Por otro lado, la velocidad inicial en Y, la vamos a calcular como la velocidad inicial por el seno del ángulo, que en este caso es 180 por seno de 30. Y les va a quedar en este caso que es 90 metros sobre segundo. Entonces ustedes van a ir viendo que a medida que va subiendo, la velocidad en Y va a ir disminuyendo, hasta que acá se hace 0, y a partir de ahí empieza a ser negativa. ¿Sí? Bien. Entonces, la distancia horizontal desde el cañón al punto de caída me pide la distancia en X, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo quiero calcular la distancia en X, primero tendré que tener el tiempo. ¿Sí? Ustedes recuerden que para calcular la distancia en X, nosotros hacíamos la velocidad en X por el tiempo. Como tampoco tenemos el tiempo como dato, lo primero que vamos a hacer es calcular el tiempo. Para poder calcular esta X, lo primero que vamos a necesitar es calcular el tiempo que tarda en llegar hasta acá. Y para calcular el tiempo, como sí tengo información sobre lo que ocurre en Y, porque sé que sale de una altura inicial y después llega a nivel del suelo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es calcular primero el tiempo que tarda en llegar al suelo con esta ecuación, ¿sí? La altura es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 por G por tiempo al cuadrado, ¿sí? La altura final, yo voy a considerar que la altura inicial es 0, voy a considerar que acá es 0 la altura inicial, y que la altura final, por lo tanto, es menos 150 metros. O podrían tomar ustedes como altura inicial 150 y la final es 0, es lo mismo, les va a dar lo mismo, ¿sí? Yo voy a considerar, repito, que la altura inicial es 0 y que la final es menos 150, ¿sí? Entonces me va a quedar que la altura final es menos 150, la velocidad inicial en Y es 90, el tiempo es lo que quiero calcular, y la gravedad es 9,8. De ahí fíjense que les va a quedar una ecuación de segundo grado, tienen que igualar a 0, y les va a quedar que A es menos 4,9, B es 90 y C es 150, aplicando la ecuación resolvente o Bhaskara, que es esta de acá, van a poder calcular el tiempo, ¿sí? Les va a dar dos valores de tiempo, uno negativo y uno positivo. Obviamente se van a quedar con ¿cuál de los dos valores? Positivo. El positivo. El positivo, ¿sí? Porque el negativo viene de que esto es una parábola, y sería el tiempo que sería acá. Obviamente es un tiempo negativo porque es un tiempo anterior al que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces se lo desprecio y me voy a quedar con el tiempo positivo, que es 19,9 segundos. Ese es el tiempo que tarda en llegar al suelo, ¿sí? Una vez que tengo el tiempo, ahora sí, con esta ecuación, sabiendo que la distancia en X, la velocidad en X por el tiempo, la velocidad en X es siempre la misma, que es 50, y que el tiempo es 19,9, calculo la distancia horizontal, que es de 3102,01 metros. ¿Se entendió esa parte?
Profe, Después, yo tengo una consulta. sí, decime. ¿De dónde sale menos 4,9 metros sobre segundos al cuadrado de la ecuación anterior que estaba mostrando Es usted? un Eso. medio por 9,8. Ah, Esto, listo, listo. Ah, ¿sí? ahora sí entendí. Sí, sí. Y después les pide la altura máxima del proyectil, que como les había dicho anteriormente, es esta ecuación de acá. La altura máxima es la velocidad inicial en i al cuadrado sobre 2 por g. La velocidad inicial en i es 90, la gravedad es 9,8, así que directamente con esta ecuación les va a dar que la altura máxima es 413,26 metros. ¿Sí? Profe, Sí. ¿de dónde sacó ahí el valor de Bx? ¿De dónde saqué el valor de? Bx. Es igual a la velocidad inicial en x, que es 50. Le Ah, porque me saqué pareció, de acá, 180 por coseno de 30. claro, pero ahí pone 155. Ah, Está, sí, 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 sí. está, claro. Ay, espera que ahí corroboro si lo que está mal acá. Sí, perdón, hay un error ahí. Bien, bien, bien. Sí, es ese valor. Esperen que ahí corroboro cuál es el valor correcto. Sí, ahí, bien la observación. Este valor de acá es 155,88. Y este valor por 19,9. En realidad, claro, sí, este valor está bien. Lo que estaba mal es acá. Gracias al compañero ahí que hizo la observación. ¿Quedó claro? Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, vemos otro ejercicio, el ejercicio 5 de la guía. Les dice, desde lo alto de un edificio de 30 metros de altura, se arroja hacia abajo, fíjense que este va hacia abajo, con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo y un ángulo de 37 por debajo de la horizontal, ¿sí? O sea, es de 37 grados por debajo de la horizontal, es negativo sería. ¿Qué tan lejos del pie del edificio golpeará el objeto en el piso? Es decir, me estoy pidiendo X también, me estoy pidiendo esta distancia. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez más, calculamos las componentes iniciales en X, que me va a quedar en este caso 20 por coseno de 323, o coseno de menos 37, cualquiera de las dos opciones es posible, ¿sí? Ustedes siempre recuerden que los ángulos se miden en sentido antihorario, entonces, si yo tengo como dato este ángulo, bien, siempre lo mido como el semieje positivo de las X, me va a quedar este de acá, que es 360 menos 37, que es 323. De ahí sale el 323. O bien, pueden tomarlo como coseno de menos 37. Cualquiera de las dos opciones es lo mismo, les va a dar lo mismo y lo pueden usar. ¿Sí? Bueno, calculan la velocidad inicial en X, que es 15,97. La velocidad inicial en Y, que va a ser 20 por seno de 323, o seno de menos 37, que es menos 12,05. Está bien que la componente en Y me dé negativa. Sí, porque desciende el objeto. Y siempre les va a dar negativa porque todo el tiempo desciende. ¿Sí? Y recuerden que esta va a ser constante durante todo el movimiento, y esta se va a ir haciendo cada vez más negativa, ¿sí? Porque la gravedad va hacia abajo, entonces la va a ir acelerando en módulo, ¿sí? Bien. Y si yo considero que la altura inicial es 0, la altura final va a ser menos 30, ¿sí? Porque me da la altura del edificio, que son 30 metros.
Bien, entonces voy a calcular el tiempo, como hicimos recién con esta ecuación, sabiendo que la altura final es menos 30, la velocidad inicial en I es menos 12,05 y que la gravedad es 9,8. Voy a despejar el tiempo de acá, que es una ecuación de segundo grado, igual a 0. Aplico Bhaskara y me quedo con el valor positivo del tiempo, que en este caso es 1,53. Y una vez que tengo el tiempo, con esta ecuación, calculo la distancia horizontal, que es la velocidad en X, que es siempre la misma, 15,97, por el tiempo, que es 1,53. Y de ahí les da la distancia horizontal que va a recorrer antes de tocar el piso. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Profe, cuando Sí. sacamos Bhaskara usamos el término positivo porque el otro no existe directamente, ¿no? ¿En el tiempo? Claro. Sí, ustedes van a tener dos valores, uno positivo y uno negativo, y el tiempo sí siempre que consideran el valor positivo, ¿sí? Porque de nuevo, ese valor negativo de tiempo sería el que correspondería acá. ¿Sí? Que obviamente es antes de la situación planteada, así que lo descarto. Y vamos con el último ejercicio. Hay 7 ejercicios en la guía. Yo acá les di el 3, el 4, el 5 y el 7, si no me equivoco. Les di 4 de los 7. El resto véanlos. Dice, se dispara un proyectil, según se muestra en la figura, con una velocidad inicial, que no es dato. Me dice con una dada velocidad inicial, que sería esta de acá. Esperen que... Con una velocidad inicial. Ay, Dios. Bueno, no me lo va a dejar ahora. Poner... Ahí está. Una dada velocidad inicial, que es esta de acá. Bueno, quería graficarlo un poco mejor, pero no me va a salir. Con un ángulo de 37 grados por encima del horizontal, del θ, el disparo se hace desde un punto que está a 190 metros del borde de un precipicio que está a 160 metros de altura. Es decir, se lanza desde acá, esta distancia de acá hasta acá son 190 metros, y a partir de acá hay un precipicio que tiene una altura de 160 metros, donde el proyectil va a terminar acá. ¿Sí? Les pide calcular la velocidad inicial y la distancia x', que es esta distancia de acá. Bien. Para calcular la velocidad inicial, lo primero que vamos a ver, con los datos que tenemos, como no conocemos la velocidad inicial, el ejercicio deberá darnos un dato adicional para que la podamos calcular, y para eso nos da este valor de acá, esta distancia horizontal, que es 190 metros. ¿Sí? Hay un concepto que se llama alcance, que ustedes lo suelen ver con esta ecuación, que alcance, que es el R, es igual a 2 veces la velocidad inicial en X por la velocidad inicial en Y sobre la gravedad. El alcance, ¿lo han visto esa ecuación en el teórico? Creo que no, profe. Creo que no Bueno. vimos todavía en 2 dimensiones en el teórico. Ah, bueno. El alcance, ¿sí? es una distancia en X, ¿sí? Es una distancia en X, que lo que ustedes tienen que tener en cuenta es una distancia en X que corresponde desde que yo salgo de una altura 0 y vuelvo a una altura 0. ¿Sí? Entonces, cuando yo salí de una dada altura y tengo un tiro oblicuo que sube, después baja, y vuelvo a la misma altura inicial, esa distancia en X se llama alcance. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Sí, profe. Porque quiero que quede claro que el alcance no es cualquier distancia en X. O sea, el alcance es una distancia que corresponde cuando yo parto de una altura y vuelvo a la misma altura. Esa distancia en X corresponde al alcance, que en este caso es 190 metros. ¿Sí?
Entonces, como yo tengo que el alcance es 190 metros, con esta ecuación puedo calcular la velocidad inicial. Porque fíjense, ustedes van a tener que R es 190 metros, la velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que es 37, la velocidad inicial en Y es la velocidad inicial por el seno del ángulo, sobre la gravedad, que es 9,8. Entonces fíjense que acá me queda una única incógnita, que es la velocidad inicial, ¿sí? Que la voy a despejar. Entonces fíjense que velocidad inicial por velocidad inicial me va a quedar velocidad inicial al cuadrado por el 2, por el coseno de 37, por el seno de 37 sobre 98. Y si ustedes despejan de ahí la velocidad inicial, les va a dar que es 44,01 metros sobre segundos. ¿Hasta ahí se entiende este ejercicio? ¿Cómo calculé la Sí, velocidad profe. inicial? Bien. Posteriormente les pide la distancia de x', este de acá. Este de acá. Que esa distancia de x' es la x total menos el alcance, menos los 190, ¿sí? Entonces, para calcular esa x', lo que yo debería conocer es esa x total, es decir, la distancia horizontal total recorrida hasta que el proyectil llegue acá al suelo, ¿sí? ¿No se ve la pantalla? No, sí se ve, profe. Ah, Se ve bien. bien. Puede ser, Emiliano, que se te haya congelado a vos la señal por el internet. Sigo en el ejercicio 7 todavía. Sí, sí. Bien. No, está bien, no hay problema, Emiliano. Entonces, lo que voy a tener que calcular es la distancia horizontal recorrida desde que el proyectil sale hasta que llega a este punto, y luego le voy a tener que restar los 190 metros para calcular esa distancia de x', ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a calcular las velocidades iniciales en x. Ahora que calculé la velocidad inicial, porque lo acabo de calcular, voy a calcular las componentes iniciales en x y en y, ¿sí? La velocidad inicial en x va a ser la velocidad inicial, que es 44,01 por coseno de 37, y la velocidad inicial en y va a ser la velocidad inicial por el seno de 37. Una vez que tengo las componentes iniciales de la velocidad, voy a calcular el tiempo en el cual el proyectil tarda de salir acá y llegar acá. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con la ecuación que ya hemos usado varias veces. La altura es igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos 1/2 por g por t al cuadrado. La altura final es menos 160, porque yo voy a colocar mi altura 0 acá, y acá voy a colocar mi altura menos 160. La velocidad inicial en y, la acabamos de calcular, que es 26,49, y la gravedad es 9,8. Entonces de acá me va a quedar una ecuación de segundo grado, igual a 0, aplico Bhaskara, y me va a dar 2 tiempos, con lo cual me voy a quedar con el tiempo positivo, que es en este caso 9,02 segundos. Una vez que tengo el tiempo, voy a calcular la x, la distancia horizontal recorrida, que es esta de acá, con esta ecuación, que x es la velocidad en x por el tiempo. La velocidad en x es siempre la misma, o sea que es igual a la inicial, que es 35,15, por el tiempo, que es 9,02. Y esa distancia es la distancia total recorrida. Pero como a mí me pide el x', la x', que en definitiva es la x menos el alcance, que es 190, si yo a esa distancia le resto los 190, me va a dar el valor que me piden, que es 127,05 metros. ¿Se entendió? ¿Algo que quieran que Sí, profe. repita? ¿Alguna duda? Ya sea teórica o práctica del tema, que quieran que repita. Si puede Por mi mostrarme parte las no, últimas. profe. Sí, podría mostrarme las últimas ecuaciones antes de llegar al resultado final. A ver. Ahí está. La anterior. Esa, Acá es como hemos trabajado la mayoría de los ejercicios de esta unidad.
Si yo no tengo el tiempo, pero tengo las distancias, tengo los datos de alturas, porque yo tengo que Sí. parto de una altura, que por ejemplo voy a poner mi altura 0 acá, y acá voy a poner mi altura que es menos 160, porque me dice que el precipicio tiene una altura de 160 metros. Como yo voy a poner mi 0 acá, acá sería menos 160, como tengo las distancias de alturas, con esta ecuación puedo calcular el tiempo. ¿Sí? Y una vez que tengo el tiempo, calculo la distancia horizontal con esta ecuación de acá. Porque recuerden Claro, que en la horizontal es un MRU. Entonces la posición es la velocidad por el tiempo. ¿Se entiende? Fíjense sí. que la mayoría de los ejercicios que hemos visto hoy, casi 3 de los 5 han sido la misma serie de pasos. Calculo el tiempo con las ecuaciones en Y, y una vez que tengo el tiempo voy y calculo la distancia en X. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, si tomamos la referencia al revés y ponemos 0 ahí, ¿nos va a Sí, averiguar el yo resultado? generalmente, en realidad, cuando hice estos ejercicios en su momento y armé las ecuaciones y armé los PowerPoint, lo usé así, pero yo generalmente siempre coloco, vos podés decir que la altura inicial es 160 y la altura final es 0, también es válido. Entonces vos tenés, en ese caso, esperen que lo voy a escribir, porque para que quede claro. Ustedes recuerden que la ecuación es la posición en Y es igual a la posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 por G por T al cuadrado. Como lo tomo yo pongo que esto es menos 160 y esto es 0. Por eso es que vos acá no ves la Y inicial. ¿Sí? Pero si vos querés Ahí decir que está. vas a partir de 160 y que vas a llegar a 0, vos vas a decir que la altura inicial es 160, es decir, esta es 160, y este es 0. Entonces cuando vos pases a esto del otro lado de la ecuación te queda negativo, o sea que te va a quedar lo mismo que a mí. ¿Te das cuenta? Bárbaro. Sí, Es lo profe. mismo. Es lo mismo Muchas gracias. según el sistema. Si vos usas bien el sistema de referencia va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. ¿esto está todo subido ya? Sí, está cargado ya Listo, en el aula virtual. listo. Sí, sí, está cargada de la guía de ejercicios prácticos y este PowerPoint. Esperen que voy a dejar de grabar.